Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y gracias de nuevo por estar en el canal, un nuevo video, ¿sí? Hoy vamos a analizar principalmente los índices, como bien dice en el título, vamos a analizar la renta variable americana, vamos a ver por qué estamos en zonas críticas, ¿sí? Vamos a analizar la bolsa europea, vamos a ver índices como el IBEX, vamos a analizar el dólar también en zona de máximos, porque todo esto va a determinar no solo lo que puede suceder en el futuro, sino también va a reflejar cómo está la economía estadounidense en sí. Ya sabemos que cuando Estados Unidos se resfría, y esto al parecer, como se puede ver a simple vista, parece ser un resfrío, todo el mundo lo padece, ¿no? Así podemos eficientizar mucho más nuestras inversiones y empezar a pronosticar, ¿sí?, cómo puede ser nuestra cartera, ¿sí?, en nuestro portafolio de inversiones de cara al 2024. Sin irme más allá, vamos a pasar directo con el SP500. Para aquellos que no lo sepan, el SP500 es un índice que engloba las 500 empresas de Estados Unidos, las más grandes por capitalización bursátil, ¿sí? Y vemos que habíamos tenido, ¿sí?, esto ya lo habíamos visto en otro video, pero habíamos tenido un movimiento alcista, ¿sí?, que empieza a finales del 2022, en octubre, ¿sí? Y vemos que hace una semana aproximadamente hemos roto esta directriz alcista, ¿no? Hemos cambiado de tendencia y ya lo podíamos ir viendo por el hecho de la sucesión de máximos decrecientes y de mínimos decrecientes, ¿no? Ahora estamos marcando un nuevo mínimo inferior al anterior, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es grave esta situación que estamos viendo ahora? Primero, ¿sí?, acá habíamos rebotado en la directriz, pero luego cuando la penetramos por la parte baja, hemos hecho el pullback, como se puede ver en estos puntos, y nos hemos dado la vuelta bruscamente, ¿sí?, habiendo perdido no solamente este soporte importante, sino que también perdimos la oportunidad de reingresar, ¿sí?, y de reingresar a la tendencia y que todo haya sido una manipulación. Por ende, ahora se confirma, luego de haber estado más de 2-3 días por debajo de estos puntos, que hubo una ruptura en la tendencia del índice, ¿sí? Entonces, una vez que perdimos este soporte, nos vimos prácticamente tentados a venir a el próximo. Vimos que en mayo del 2023, en plena senda alcista, hemos tenido un doble suelo, ¿sí?, un doble suelo en estos puntos que lo ha llevado luego a tener una gran subida, ¿sí? Ahora nos encontramos literalmente en esos puntos. ¿Qué podemos esperar? Vemos que el movimiento ha tenido mucha brusquedad en ese sentido, ha sido muy fuerte, por lo cual corregir el movimiento, ¿sí?, que en este caso el predominante sería bajista, vemos claramente a través de, sí, digamos por sentido común, vemos que la tendencia, ¿sí?, el sentimiento de mercado es bajista, esto teniendo en cuenta la economía estadounidense y cómo estamos cada vez más cerca de una recesión, por lo menos eso es lo que los indicadores nos dejan a ver. Y vemos que luego de un movimiento tan brusco, ¿sí?, no descarto en esta zona de soportes tener una corrección, ¿sí? ¿A qué me refiero con una corrección? Empezar a consolidar y posiblemente tener un impulso hasta cotas de 4.200, que sería subir 100 puntos en el índice, ¿no? Vemos que ha caído muy fuerte, ¿sí?, se encuentra en una zona de soporte y luego de haber hecho el pullback, ¿sí?, y haber caído por 3 días seguidos, no sería para nada alocado pensar de que podríamos tener una corrección del movimiento. Por ende, que suba un poco el índice sería lo esperado. Estamos en zona de soporte para aquellos que, digamos, planeen hacer operaciones. Luego, sí, tenemos el Eurostock 50, que es un índice que engloba las 50 empresas más grandes por capitalización bursátil de Europa, si no me equivoco. Y vemos que de nuevo, al igual que Europa, cuando Europa se refría, ¿qué pasa? Europa también lo padece, ¿no? Tenemos que luego de una gran lateralización por parte de este índice, ¿sí?, habíamos visto en el curso, también lo habíamos señalado, que luego de una gran lateralización, ¿qué pasa? Entra el desinterés. Y cuando entra el desinterés, ¿qué genera? Que la oferta sea mayor a la demanda y esto hace que el precio caiga, ¿no?
¿Por qué? Porque la gente vende, ¿sí? Entonces vemos una sucesión de máximos y mínimos descendentes, al igual que el SP500, y vemos que esta tendencia está completamente validada, ya que tenemos 1, 2 y 3 rechazos, ¿sí?, a esta zona, y vemos que ahora estamos en una zona de mínimos, de nuevo marcando un mínimo, cerrando la semana con un mínimo por debajo del anterior, ¿sí? Por ende, muy mal comportamiento de la bolsa, de este índice europeo. Vemos que estamos literalmente en zona de mínimos, que me coincide aparte con esta zona de máximos y con este punto pivote muy importante. Por ende, a pesar de que estamos en una zona en la cual es de soporte, donde puede haber una gran actividad compradora, vemos que cerró la semana, ¿sí?, cerró la semana haciendo un mínimo, ¿sí?, que no veíamos estos puntos desde hace literalmente principios de año, marzo de 2023. Entonces, ¿sí?, al ver esta sucesión de máximos y mínimos, podríamos, ¿sí?, no podríamos descartar la idea de tener un impulso como para empezar a entusiasmar al inversor minorista, al inversor retail, pero este tipo de formaciones, ¿sí?, ahora lo voy a graficar, este tipo de formaciones, que son techos descendentes y mínimos planos, suele romper hacia abajo, la mayoría de las veces, ¿sí? Esto suele romper hacia abajo. Y ustedes van a decir por qué, ¿sí? Ahí borro todo esto. Suele romper hacia abajo este tipo de formaciones. ¿Por qué? Porque se compran los mismos puntos, ¿sí? Vemos que se compra en un soporte plano y se vende cada vez más barato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente compra un mismo punto y se vende cada vez más barato, ¿por qué? Porque el precio cae en estos puntos, digamos, los máximos son inferiores cada vez, son decrecientes, vemos que la gente está vendiendo antes, vende a un precio más barato. Y en estos puntos, que la demanda, ¿sí?, la actividad compradora se reduce, y más aún cuando las condiciones económicas no favorecen, como por ejemplo la idea de tener un coste de la deuda, ¿sí?, un coste del dinero, que serían las tasas de interés, a niveles más altos desde 2008 posiblemente, o al menos del tantrum de la Fed de 2018. Por ende, vemos que la bolsa europea cierra muy mal, ¿sí?, haciendo un mínimo semanal y un mínimo literalmente que no veíamos desde principio de año, lo cual nos podría llevar a tener futuras caídas y un gran riesgo de que se pierda este gran soporte, ¿no? Este tipo de formaciones suele romper hacia abajo, pero no podríamos descartar que en zona de soporte entre actividad compradora y veamos otro impulso para de nuevo rechazar esta línea de tendencia. Luego, sí, vemos el IBEX. Este es un índice que engloba las 35 empresas más grandes de España y vemos que también ha perdido, ¿sí?, su tendencia, esta tendencia alcista. Esta era una cuña, en realidad tenía una forma de cuña, lo habíamos visto, ya que los máximos, a ver si me deja hacerlo, ¿sí?, los máximos, ¿sí?, y los, digamos, y los mínimos de este movimiento tenían una especie de forma de cuña, de un triángulo, al menos, que tenía, digamos, una perspectiva, una connotación bajista. Esto ya lo habíamos previsto, una posible ruptura de la estructura, y vemos que apenas se rompe, hemos tenido el pullback, se rechaza gravemente, digamos, con mucha violencia y mucha fuerza, y vemos que nos ha llevado a perder un soporte clave, ¿sí?, que era el que habíamos hecho en mayo de este año, principio de año, y vemos que una vez que se pierde, que acá había rebotado, digamos, hemos tenido hoy mismo, cuando cerramos la semana, y esto es muy importante, ya que cerrar la semana mal podría indicar posibles caídas el lunes, cuando abren de nuevo los mercados, hemos tenido un rechazo, ¿sí? Esto se ve más claro en gráfico de 2 horas, pero básicamente hemos tenido un impulso hasta estos puntos y hemos hecho el pullback. Definitivamente nos hemos dado la vuelta en el IBEX. ¿Qué estamos viendo? Que las bolsas están en mínimos, ¿sí?, que las bolsas están siendo muy castigadas, y que los índices que engloban la actividad económica de las empresas más grandes de los distintos países, sectores, ¿sí?, como puede ser en este caso las que vimos de Europa, de España en este caso, o Estados Unidos, vemos que están siendo castigadas, ¿sí? Vemos que están por debajo de soporte o en soporte, ¿sí?, luego de hacer máximos y mínimos decrecientes en la mayoría de los casos.
Muy mal, sí, muy mal comportamiento por parte del IBEX y podríamos, sí, luego de rechazar esta semana de estos niveles, irnos a lo que fueron estos mínimos, sí, estos mínimos de acá. Podríamos ver que venimos a cotas de 8.750 puntos aproximadamente. Luego, quiero enfatizar acá con mucha importancia, ¿sí?, la idea de que no solo hemos perdido, este es el índice de las small caps, las empresas chicas y medianas, ¿sí?, las 2.000 empresas chicas, se podría decir small cap por eso, de Estados Unidos. No solo hemos perdido un soporte clave, que sería este, ya lo habíamos perdido hace una semana, que lo habíamos dicho, luego de hacer máximos decrecientes y mínimos también, sino que ahora hemos perdido el definitivo, o sea, el que si perdíamos íbamos a estar mal. Hoy, de nuevo, cerrando el viernes, ¿sí?, hemos tenido un precio por debajo de lo que eran, ¿sí?, estos mínimos claves que se habían hecho en septiembre del 2022. ¿Qué indica esto? Que la actividad económica, las pequeñas empresas están sufriendo, ¿sí? Las empresas estadounidenses de baja capitalización están sufriendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque este índice, ¿sí?, suele preceder al S&P 500. Vemos que muchas veces se adelanta lo que se llama el Russell 2000, que sería el índice de las 2.000 empresas pequeñas, ¿sí? Se adelanta el comportamiento, el movimiento del S&P 500. Por ende, el hecho de que haya perdido, en este caso, como se puede ver, o lo está perdiendo hoy, excepto que recupere el lunes, pero no lo creo, ya que entraría muchísimo pánico al mercado, el hecho de que haya perdido este nivel clave, como se puede ver claramente, podría anteceder una ruptura de este soporte tan importante que tenemos en cotas de 4.100, 4.110 aproximadamente, ¿no? Por ende, hay que tener mucho cuidado de cómo abren el lunes los mercados, ya que nos podría anteceder a grandes caídas, no solo en el S&P 500, sino también en las bolsas europeas, claro, ya que van muy de la mano últimamente. Y por último, sí, me gustaría analizar el dólar, ¿sí?, que vemos que está, luego de haber perdido su direccionalidad, su línea de tendencia alcista, ¿sí?, vemos que luego de haberse apoyado 4 veces, ¿sí?, al perderla hemos tenido el pullback, que me coincide con esta zona de máximos, ¿sí?, hemos tenido el pullback, se da la vuelta, pullback, se da la vuelta también, fíjense cómo hemos tenido un retroceso incluso en un día de aproximadamente un 1%, y ahora sí, en estos últimos 3 días hemos tenido un impulso y ya con las mechas notamos debilidad, ¿sí? Estamos en una zona de máximos, ¿sí? Vemos un techo, en este caso, un techo que está siendo descendente con relación al anterior. Estamos literalmente en contacto con la línea de tendencia alcista que habíamos perdido, lo cual, lo que antes era soporte, ahora es resistencia. ¿Qué podemos esperar ahora? Y no solo eso, habiendo hecho un mínimo, ¿sí?, que está por debajo del anterior, lo cual tampoco es un signo alcista. Mi pronóstico, mi opinión, que puede pasar lo contrario, es obvio, ya que nadie tiene la bola de cristal. Mi opinión es que esto, luego de ver esta indecisión, ¿sí?, es que nos demos la vuelta, un poco, al menos hasta lo que fue el último mínimo en 105.5 aproximadamente, ¿sí? Esto aún así hay que tener en cuenta, ¿sí?, no solo que el RSI, bueno, está completamente enfriado y cada vez parece que es menor el interés. Vemos que el 1 de noviembre, ¿sí?, o sea, de ahora 3-4 días, vamos a tener la decisión de los tipos de interés de la Fed, ¿sí?, si es que se van a mantener o subir. Se pronostica que se mantengan con un 99% de probabilidades aproximadamente, hoy lo había visto. Pero sabemos que toda decisión genera, digamos, de la Fed, toda decisión de la Fed acerca de los tipos de interés que afectan al dólar, ¿sí?, genera volatilidad en el mercado de Forex, volatilidad en este índice en particular, el DXY, que es el índice del dólar comparado a 6 divisas que son de las más fuertes del mundo, como el euro, el yuan, muchísimas monedas relevantes en el mundo, ¿no?, el franco suizo, entre otras. Pero por comportamiento técnico, que es lo que estamos analizando, vemos que hizo un máximo, ¿sí?, por debajo del anterior. Estamos en una zona de máximos, ¿sí? Fíjense cómo ha hecho un mínimo por debajo del anterior.
hemos tenido un máximo que es superior al siguiente que se ha hecho y vemos que hay mechas. Cierra la semana, cierra el viernes teniendo una mecha y una indecisión, una vela doji, lo que se llama, lo cual revela incertidumbre y poca confianza en el movimiento. Podría romper, sí, es lo menos probable, pero como vamos a jugar con probabilidades, personalmente lo más posible es que tengamos un retroceso hasta el mínimo a cotas de 105.6, 105.5, ¿sí? Ese sería el video por hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse si es que quieren tener más información, más análisis y escríbanme en los comentarios ¿sí? qué es lo que les gustaría que analice y qué es lo que les gustaría que veamos. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias si es que han llegado hasta acá.